Deliberación ciudadana. Audiencias públicas. Análisis y debate en el trabajo de legislación, fiscalización y gestión. Encuentro legislativo. Un espacio de difusión de leyes para comprender las normas que rigen en el país. Quienes estén de acuerdo con eliminar la disposición final segunda, sírvanse a levantar la mano. Más de 2/3, señor presidente. Queda aprobado el artículo. Para que juntos podamos construir Una asamblea digna, con identidad propia. Encuentro legislativo. Amables televidentes, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Otra vez más nos reencontramos en Encuentro Legislativo para compartir noticias del acontecer legislativo y, por supuesto, la coyuntura política a nivel nacional e internacional que Bolivia últimamente se va destacando cuando el presidente Evo Morales ha tomado la presidencia del G77. Este y otros temas estaremos abordando en cuestión de minutos y damos la bienvenida al senador René Martínez. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Encuentro Legislativo. Buenas tardes, Bonnie, buenas tardes a todos quienes nos están viendo en televisión. Bolivia últimamente se ha ido destacando, senador, a nivel internacional. A la cabeza del presidente Evo Morales se han ido realizando varias actividades. Últimamente hemos estado viendo, por ejemplo, en la ONU. Se ha dado inicio del G77. ¿Qué podemos decir al respecto? Dos eventos paralelos que están marcando un hito político, no solamente lo que ha significado la OEA, sino la cumbre, el encuentro de pueblos indígenas, que nos permiten, considerando lo que ha sido el G77, asignarle a nuestro presidente la presidencia del G77, nos permite un lanzamiento y además consolidación del liderazgo que tiene el compañero presidente para discutir temas de la agenda política mundial. Temas importantes que, te decía, en paralelo han tenido que tocarse, como el desarrollo, la discusión sobre el cambio o la crisis climática, el cambio climático, el hecho de debatir. Hoy ya somos un país que no solamente asiste con adhesiones o se suma a propuestas de bloques, sino incorpora iniciativas temáticas como el desafío de asumir la erradicación de la extrema pobreza, o mejor dicho, de la pobreza, no en su versión extrema. Nos está permitiendo consolidar, reconocer el liderazgo consolidado que tiene el presidente, pero además la Bolivia de una representación digna en la vitrina internacional, porque no solamente, te reitero, hace presencia o está presente en estos eventos o hace adhesiones, sino sugiere, es parte protagónica e importante de la construcción de la agenda de la política mundial. Recapitulando, senador, anteriormente, en gobiernos anteriores, ¿cómo se veía Bolivia ante el mundo entero? Muy disminuida, muy venida a menos, subordinada a estos intereses de bloques imperiales particularmente, o en muchos de los casos haciendo adhesión o siguiendo conjuntamente varios países de América Latina a los propósitos y a los intereses, no siempre en coherencia a los intereses de los países de América Latina, sino a los países capitalistas. Creo que eso marca un salto cualitativo de esta representación que tenemos hoy con el presidente Evo Morales, recuperando dignidad, recuperando la patria, pero sobre todo siendo actores principales en la construcción de la agenda de la política mundial. Usted nos habla acerca de la agenda, ahora Bolivia es tomada en cuenta y además plantea varias agendas, el caso de la lucha o la erradicación de la pobreza hasta el año 2030. Así es, hay una propuesta que se ha posicionado como desafío del evento. Esperemos de que en conclusiones se asuma aquello de erradicar la pobreza al 2030, vale decir, como uno de los desafíos que se está asumiendo, porque consideramos que la pobreza es una afrenta a la dignidad humana y esta mirada no solamente se está abarcando a la visión de reivindicación de derechos de los indígenas, de campesinos, de originarios, sino estamos hablando de la pobreza en su extensión de las distintas sociedades en nuestros países, particularmente en América Latina. Otro de los temas importantes que también acompaña a lo que nosotros pregonamos, nuestra madre tierra, el vivir bien,
se plantea también el cambio climático, mejorar, luchar contra este mal. Así es, tenemos grandes avances. Hemos constitucionalizado muchos de estos presupuestos, partiendo inclusive del derecho de los pueblos, para asumir ese concepto que nuestras culturas milenariamente han estado asumiendo. El vivir en armonía con la naturaleza son presupuestos de generar un respeto de los derechos de la madre tierra. Con ello se quiere decir que los países subdesarrollados o los otros países estarían ya en pleno desarrollo para mejorar su situación económica y varios aspectos más con todo este panorama que se presenta. La búsqueda de un equilibrio entre lo que significa conceptos de desarrollo, el cuidado de lo que significa madre tierra, es una saludable triangulación de hacer conciencia también de la no afectación o ampliación de este riesgo de crisis climática que estamos viviendo en el mundo, en todos los países. Otro de los aspectos que también el presidente Evo Morales ha ido destacando, senador, el tema de que las agrupaciones políticas o los izquierdistas no tenían esa capacidad de gobernar. Al parecer se rompió ese mito. Boni, acá hay que partir de un hecho que en muchos de los casos la lectura de analistas políticos tradicionales no querían asumir. La gestión, el estilo de gestión del compañero presidente Evo Morales Ayma ha roto paradigmas de la ciencia política como aquello que el poder desgasta. Y él lo decía, cuando hay una vocación de servicio y no de servirse desde estos niveles jerárquicos en beneficio propio, sino de servir a la población, a la comunidad, eso más bien fortalece. Es uno de los mitos que está rompiéndose y se está demostrando conjuntamente a aquello que tú señalabas. Antes se decía que la izquierda no servía para administrar ni para asumir gestión de gobierno, simplemente se indicaba como teóricos que estaban al margen de la realidad material de ponerse en la capacidad de gobernar. Hoy por hoy, el presidente Evo Morales, en 8 años, en esto que hemos venido a denominar casi una década de victoria, nos está permitiendo hacer conciencia de que sí sabemos gobernar. No solamente hemos tenido interpelación a esos malos gobiernos de las épocas neoliberales, no solamente hemos hecho conciencia de que nos han dejado un Estado casi en quiebra, sino que hemos recuperado dignidad, hemos recuperado nuestros recursos naturales, hemos nacionalizado para generar riqueza y hemos tenido la capacidad de desarrollar políticas mediante el tejido social para beneficiar a todas las familias de bolivianas y bolivianos que viven en el país mediante estas políticas, acumulando esa riqueza excedentaria que nos ha permitido la nacionalización. ¿Qué hace, senador, desde su punto de vista de que la izquierda ahora tenga ese nivel de respeto y principalmente ese en detalle de gobernar obedeciendo al pueblo como maneja bien nuestro presidente Evo Morales? Ese es el estilo que ya ha posesionado nuestro compañero presidente. Está generando un trauma, inclusive hoy en esta coyuntura de elecciones, porque permanentemente el compañero presidente no solamente está en Palacio atendiendo aquello que es el diario de las actividades presidenciales, sino está más bien en permanente contacto con capitales de departamento, con pueblos, con municipios, con comunidades, y en cada uno de ellos siempre llegando con obras. Esta característica principal nos muestra además el hecho de tener un presidente como nunca antes dedicado a tiempo completo. No conozco de un gobierno anterior que haya estado generando una agenda desde las 5 de la mañana y bueno, hasta altas horas de la noche. Podríamos decir de que este gobierno es el gobierno del pueblo y no así de las transnacionales. Por supuesto que sí, y esta es una de las consignas más que nuestro compañero presidente en la ONU ha denunciado. Nuestros países no requieren empresarios, no requieren millonarios, no requieren gente vinculada a las transnacionales para tener como perfiles de gobierno. Requieren de gente que ame a su patria, patriotas que se dediquen a tiempo completo a tareas de gobierno para mandar obedeciendo y reivindicando todas esas necesidades, esa acumulación permanente que tienen los sectores, los pueblos, las comunidades de su gobierno. Senador, entonces esperemos, vamos a estar al tanto acerca de las conclusiones que se vaya a arribar de su viaje al presidente Evo Morales, que se encuentra en Estados Unidos participando en Naciones Unidas. Así es, de principio ya hay
una valoración por medios de comunicación de los propios medios norteamericanos, agencias internacionales que están haciendo seguimiento de todo lo que hace nuestro compañero presidente, y creo que esto nos está permitiendo respirar la consolidación plena de ese liderazgo que tiene el compañero presidente en estos niveles internacionales. Cabe destacar de que el presidente es recibido más que un artista ahora, los medios de comunicación se le apegan, son varias solicitudes de entrevistas a nivel internacional que ha recibido, pero bueno, ahí se nota el liderazgo nuestro. Así es, yo creo que muchos de esos compromisos van a quedar ahí pendientes a cuánto el tiempo le permitirá atender. Creo que hay un orden de prioridades para estar en los eventos principales, y bueno, habrá que esperar de que todas estas repercusiones y esta Bolivia de propuestas de representación digna para construir temas de la agenda política mundial esté siendo parte también de las conclusiones. Senador, ha sido un placer haber conversado en este primer sector de encuentro legislativo, hablar sobre la política nacional que se ve al exterior como una ventana más bastante positiva, y la imagen nuestra del presidente Evo Morales. En instantes, ¿le parece bien si hablamos acerca de la coyuntura boliviana? Así es. Muy bien, de esa manera estamos conversando con el senador René Martínez, presidente de la Comisión de Constitución, y en instantes, amigos televidentes, estamos de retorno para abordar lo anunciado. Ya retornamos con Encuentro Legislativo.